Donde hay cardo el suelo es bueno, dice. Donde hay cardo, así compran los campos los ciegos. Ah, sí, pero ¿cuántos ciegos compran campos? En Argentina tenemos un destete del 64, ahora mejoró algo más. Y el gran problema que tenemos, o el gran margen de mejora que tenemos, es en el pasto, es en lo que las vacas comen. Un profe amigo decía, el problema de Argentina en las vacas es que tienen hambre. Y eso es porque no sabemos suministrar los recursos forrajeros que tenemos. Este escenario en el que estamos parados es un buen esquema para mostrar cómo deberíamos empezar con la producción bovina. Y sea cual sea la producción bovina en la que vamos a pensar, sea cría, sea recrío, sea terminación, lo que sí tenemos que tener claro es que primero tenemos que pensar en el agua, la calidad, la cantidad y la distribución de esa agua. En segundo lugar, tengo que pensar en el pasto. ¿Qué es lo que le vamos a dar de comer a esas vacas? ¿Qué tipo de campo vamos a tener? ¿Cuál es el mejor pasto que vamos a poder introducir en ese sistema para lograr nuestro objetivo de producción? Y después vamos a pensar, de acuerdo a todo esto, qué carga animal le podemos poner a este sistema, ¿no es cierto? Si bien dijimos que cuando hablamos de sistema de producción bovina, primero hay que pensar en el agua, en el pasto y después en las vacas, generalmente en los sistemas pasa al revés. Empezamos con una X cantidad de vacas que tienen agua, pero no sabemos qué calidad, si se distribuye de manera correcta. Y del pasto ni hablar, ponemos las vacas que creemos por conocimiento empírico, porque nos dijeron, y después empezamos a pensar qué le vamos a dar de comer a esas vacas. Y lo correcto sería decir, bueno, ¿en qué zona estoy? ¿Qué tipo de suelo tengo? ¿Qué tipo de campo tengo? ¿Cuál es el pasto óptimo que yo puedo hacer en ese sistema? Y de acuerdo a eso decir qué producción bovina voy a hacer. ¿Voy a tener pasto de calidad donde los animales ganen más de 500 gramos? ¿Voy a poder hacer una recría entonces? ¿O no? ¿Voy a tener un suelo bajo, muy duro? ¿O los pastos que voy a poder hacer no van a ser los pastos donde pueda tener aumentos diarios esperados para una recría? Entonces me tendré que ir a una cría. Y en base a eso decidiremos qué es lo mejor que podemos hacer en el sistema, cuál es el mejor pasto en volumen y en calidad, y sobre eso deberíamos asignar la carga animal que le vamos a poner. Y ahí estamos empezando a hablar de lo que es el balance forrajero. Para que quede claro, el balance forrajero es el equilibrio que logramos en cada sistema entre el pasto que tenemos y las vacas que tenemos, entendiendo como pasto a nuestra oferta y como vacas a nuestra demanda. Entonces, nuestra oferta son los recursos que tenemos en el sistema, sean praderas, sean verdeos, suplementos, todas las cuestiones que tenemos para ofrecer a nuestros animales. ¿Cómo podemos medir esta oferta? De tres maneras. Podemos medir en megacalorías por kilo, en producción de materia seca por hectárea o en raciones por hectárea. Nosotros elegimos medirlo en raciones por hectárea porque este incluye las otras dos. Entonces, si esquematizamos nuestra oferta a lo largo de un año con las 4 estaciones, generalmente en la mayoría de los sistemas, o en Argentina promedio podríamos decir, que tenemos en otoño una curva que es interesante por la C3 que tenemos, como la festuca por ejemplo, pero que cae un poco en el invierno y que se vuelve a incrementar de manera muy productiva en primavera para caer nuevamente en el verano. Dentro de las posibilidades que tenemos como pastura, arrancamos generalmente por un pastizal natural, donde vamos a tener distintos tipos de pastos. Pastos de alta palatabilidad, que son los que más le gusta a la vaca, pastos de media palatabilidad y pastos de nula palatabilidad, que son los que no le gusta a la vaca y no los come. Entonces, en estos casos, es muy importante que podamos hacer pastoreos de alta intensidad, baja frecuencia, donde tenemos muchas vacas por poco tiempo en un lugar. Entonces no le damos poder de selección a la vaca, la hacemos que coma todo lo que se puede comer y aprovechar al máximo y tener una muy buena eficiencia de cosecha. Eso cuando estamos hablando de un pasto que tenemos y que lo tenemos que aprovechar tal cual está. Pero también tenemos otras opciones. Cuando tenemos la opción de un suelo donde podemos hacer otro tipo de implantación, como en este caso un verdeo de verano, que es un sorgo azucarado, que a su vez nos permite diferirlo para el invierno en el caso que hiciera falta, podemos replantear nuestra producción. En este caso podremos hacer una recría en vez de una cría, como se planteó en un pastizal natural. Sí tenemos que tener claro que tenemos que ser más eficientes con el uso de estos recursos, que lógicamente son más costosos, ¿no? Entonces tenemos que ajustar más la carga y sobre todo ser eficientes en la eficiencia de cosecha, valga la redundancia.
En el pastizal natural tenemos una eficiencia de cosecha que apuntamos al 50% del volumen de pasto que tenemos entre especies de alta, baja y media palatabilidad. Buscamos que nos quede la mitad de pasto. En estos casos tenemos que lograr eficiencia de cosecha arriba del 80%. Cuando tenemos gran volumen de pasto, como es en este caso, tenemos que saber administrarlo, porque es una manera de ser eficiente en la cosecha. Entonces, si llegamos a este volumen de pasto porque lo estamos guardando, es una cosa, y distinta es si llegamos a este volumen de pasto porque no estamos acertando con la carga animal que requiere. En este caso es un llorón donde en muchas zonas de la Argentina ha multiplicado la carga animal a través de mayores raciones y a su vez ha fijado suelos volátiles, como en el caso de San Luis y de los suelos medanosos. Con esta pradera de fondo de alfalfa, nuestra reina de la forrajera, vamos haciendo un cierre a lo que es nuestra oferta de pasto. Estuvimos viendo en algunos sistemas pastos naturales que producen 100 raciones. Después pasamos un sorgo azucarado que produce más raciones y necesita más tecnología de aplicación. Vimos un llorón que se adapta a otros ambientes más lábiles. Toda esta oferta de pasto la podemos medir de dos maneras. Una manera es midiendo la materia seca. ¿Cuánto nos produce de materia seca cada uno de estos pastos que fuimos evaluando en distintos ambientes? Y por otro lado, en raciones. ¿Cuántas raciones produce de acuerdo a la producción de materia seca y la calidad del pasto? ¿Y qué es una ración? Una ración es lo que necesita un equivalente vaca. Cuando estuvimos hablando de balance forrajero, con los distintos tipos de oferta que teníamos, hablamos por un lado de materia seca, de producción de materia seca, por otro lado estuvimos hablando de raciones, que es lo que necesita un equivalente vaca. Entonces ahora les vamos a contar qué es un equivalente vaca. Y un equivalente vaca es lo que requiere una vaca en promedio a lo largo del año. Una vaca de 440 kilos que gesta y desteta un ternero, incluido lo que come su ternero hasta los 6 meses. Cuando hablamos de equivalente vaca, no necesariamente siempre hablamos de vaca. También puede ser un novillo de 410 kilos que gana 500 gramos por día. Eso también sería un equivalente vaca. Pero puede ser 0,8, puede ser 1,2, dependiendo de la condición fisiológica. No es lo mismo una vaca lactando que una vaca seca, o no es lo mismo un novillo ganando 300 gramos que ganando 700 gramos. Entonces, si seguimos usando este esquema donde ya tenemos dibujada nuestra oferta, vamos a dibujar la demanda de un sistema de cría, donde tenemos en el otoño una vaca que está preñada. Empieza a entrar en su último tercio de gestación, empieza a parir a fin del invierno y empieza a lactar, donde aumenta su demanda y va aumentando gradualmente avanzada la primavera y el verano. Y acá es donde tenemos una estrategia para ver cómo copiamos esta caída en la oferta. ¿Y cómo creen ustedes que puede ser? Y con el destete. El destete es una gran herramienta donde una vaca puede pasar de 1,4 equivalente vaca a pasar a 0,7, 0,8. Una manera de evaluar la interacción dieta-animal que tenemos son las bostas, es la lectura de bosta. La lectura de bosta la hacemos con una escala que va del 1 al 5, donde 1 es una bosta muy líquida, que no tiene los bordes delimitados, que en el caso de un fildo marcaría acidosis, o en el caso de un sistema pastoril, lo tendríamos en el caso de un verdeo tierno, ¿no? Que tiene exceso de proteína, exceso de agua y falta de fibra. Una bosta 2, una bosta ya delimitada, pero que a su vez es demasiado acuosa todavía. En un fildo puede ser una acidosis subclínica, o podemos estar hablando de los pastos primaverales cuando todavía tienen mucha proteína y mucha agua y falta de fibra, ¿no? Después ya pasamos a la bosta 3 o margarita, que es la bosta ideal, que sería el caso, donde una bosta que está armada, tiene los bordes delimitados y tiene depresiones centrales, que es donde marcan el grado de consistencia. Es una bosta que marca el ideal balance entre la energía, la proteína y la fibra. Es una bosta que nos marca que el animal está ganando bien de peso, está ganando arriba de 500, 600, hasta 700 gramos. Después pasamos a una bosta más dura, una bosta 4, que es una bosta que ya se va para arriba, probablemente una vaca que está comiendo más vorazmente, y entonces una bosta que ya empieza a marcar algo de falta de proteína y exceso de fibra. Y después nos vamos a una bosta 5, que en este caso no la vamos a tener, que es una bosta bien dura en el caso de las vacas, que la podríamos ver en algún pasto diferido, en algún rastrojo, y es una bosta que claramente marca una falta de proteína, un exceso de fibra, está marcando un bajo aumento diario y es una bosta que la tenemos que suplementar. ¿Por qué en un mismo rodeo de vacas de la misma categoría y comiendo todo el mismo pasto tenemos distintos tipos de bosta? Por ejemplo, una bosta 4, como la que vimos,
quiere decir que es una vaca que no selecciona demasiado, que ella ha venido y ha comido pasto vorazmente sin seleccionar demasiado. En cambio, cuando tenemos una bosta 3 o 2, es una bosta de una vaca que ha seleccionado más lo que ha comido. Esa es una vaca que está comiendo una dieta más proteica, más energética, y a lo mejor viene comiendo la punta de los pastos que nos gusta, pastos con más digestibilidad, entonces hace que tenga una dieta más balanceada y que esa vaca esté ganando más peso que la otra probablemente. Entonces de esta manera vamos haciendo el cierre del balance forrajero, viendo por un lado la oferta que tenemos de pasto, que lo medimos en raciones, que es lo que necesita una equivalente vaca, y por otro lado, cuántos equivalentes vaca tenemos. Y eso es lo que nosotros tenemos que balancear nuestra oferta forrajera con nuestro requerimiento de las vacas. Hay dos formas de hacer el balance forrajero. Una, de acuerdo a las vacas que yo tengo, los animales que yo tengo, hacer el pasto necesario. Y la otra, y la que a nosotros nos parece más acertado, es de acuerdo al pasto que tengo, la capacidad de producir pasto, poner los animales o las vacas que sean necesarias. Por eso es importante tener un balance forrajero equilibrado, que copie en promedio nuestra curva de oferta. Ahí es donde vamos a ser eficientes en nuestro sistema. Porque si estamos por debajo de nuestra curva de oferta, vamos a tener un sistema ocioso, vamos a tener vacas gordas con capacidad a producir más ternero en el caso del sistema de cría. Y si estamos por encima, con un sistema de alta carga, donde estamos por encima de nuestra curva de oferta, lo que nos va a pasar es que vamos a entrar en ineficiencias productivas. Por ejemplo, tengo pasto para 250 vacas, pero tengo 300, el sistema me va a producir por 250 vacas. Sabiendo lo que es el balance forrajero, donde logramos equilibrar en nuestro sistema las raciones y los equivalentes vacas, estamos apuntando a una ganadería más eficiente, donde ya no somos tenedores de vaca, sino que somos productores de ternero, productores de carne por hectárea. Y acá lo que vamos logrando es tener una producción estable con gastos variables, que puede ser porque un año seco tengamos que suplementar, porque tengamos que invertir en nuevas pasturas, pero esto es lo que apuntamos con una ganadería segura, que nos da seguridad en el negocio. Sabiendo todo esto, nos queda un largo camino por recorrer.